En el molino, un cuento de Esa Jiqueiros. Doña María da Piedade era considerada en todo el pueblo como una señora modelo. El viejo Núñez, director del correo, siempre que se hablaba de ella, decía acariciando con autoridad los 4 pelos de su calva. El pueblo casi se sentía orgulloso de su belleza delicada y conmovedora. Era rubia, de perfil fino, piel de marfil y ojos oscuros de un tono violeta que las largas pestañas oscurecían aún más, dándole un brillo sombrío y dulce. Vivía al final del camino, en una casa azul con 3 balcones. Y para la gente que por las tardes daba un paseo hasta el molino, era un encanto siempre nuevo verla detrás de la ventana. Entre las cortinas de muselina, inclinada sobre su costura, vestida de negro, reservada y seria. Salía pocas veces. El marido, mayor que ella, era un inválido, siempre en cama, incapacitado por una enfermedad de la columna. Hacía años que no bajaba a la calle. A veces lo veían también en la ventana, marchito y torpe, agarrado al bastón, encogido en la bata de casa, con una cara macilenta, la barba descuidada y con un gorrito de seda hundido melancólicamente hasta la nuca. Los hijos, 2 muchachitas y un muchacho, también eran enfermizos. Crecían poco y con dificultad, llenos de tumores en las orejas, llorones y tristes. La casa, por dentro, parecía lúgubre. Se caminaba de puntillas, porque el señor, en la excitación nerviosa que le daban los insomnios, se irritaba con el menor ruido. Había sobre las cómodas algún frasco de la botica, alguna escudilla con papas de linaza, las mismas flores con las que ella, con su cuidado y su gusto por la frescura, adornaba las mesas. Se marchitaban rápidamente en aquel aire sofocante de fiebre, nunca renovado por miedo a las corrientes de aire. Y era triste ver siempre a alguno de los pequeños con un emplasto sobre la oreja o en un rincón del sofá, envuelto en mantas con una palidez de hospital. María da Piedade vivía así desde los 20 años, incluso de soltera, en casa de sus padres. Su existencia había sido triste. La madre era una criatura desagradable y amarga. El padre, que se había endeudado en las tabernas y en los juegos de azar, ya viejo y siempre borracho, los días que aparecía en casa, los pasaba junto a la chimenea, en un silencio sombrío, fumando en pipa y escupiendo en las cenizas. Cada semana golpeaba a la mujer. Y cuando João Coutinho pidió a María en matrimonio, a pesar de estar ya enfermo, ella aceptó sin vacilación, casi con gratitud, para salvar la casucha de la hipoteca y no tener que escuchar más los gritos de su madre, que la hacían temblar y rezar en su cuarto, donde la lluvia entraba por el techo. No amaba al marido, ciertamente, e incluso en el pueblo se lamentaban de que aquel hermoso rostro de Virgen María, aquella figura de hada, fuera a pertenecer a João Coutinho, que desde joven había sido siempre enfermizo. Coutinho, tras la muerte de su padre, había quedado rico, y ella, acostumbrada finalmente a ese marido gruñón, que pasaba el día arrastrándose sombríamente de la sala a la alcoba, se habría resignado
en su naturaleza de enfermera y consoladora. Si al menos los hijos hubieran nacido sanos y robustos, pero aquella familia que le llegaba con la sangre viciada, aquellas existencias vacilantes que luego parecían pudrirse en sus manos, a pesar de sus cuidados inquietos, la abrumaban. A veces, sola, pinchando su costura, las lágrimas le corrían por la cara. Un cansancio de la vida la invadía, como una niebla que le oscurecía el alma. Pero si el marido desde adentro la llamaba desesperado, o uno de los pequeños lloriqueaba, ella se secaba los ojos y aparecía con su bonita cara tranquila, con alguna palabra consoladora, arreglando la almohada a uno, animando al otro, feliz de ser buena. Toda su ambición era ver a su pequeño mundo bien cuidado y bien amado. Desde que se casó, nunca había tenido una curiosidad, un deseo, un capricho. Nada en la tierra le interesaba más que las horas de los remedios y el sueño de sus enfermos. Todo esfuerzo le era fácil cuando se trataba de hacerlos felices. A pesar de ser débil, paseaba durante horas llevando en brazos al más pequeñito, que era el más impertinente, con las heridas que hacían de sus pobres labios una costra oscura. Durante los insomnios del marido, tampoco dormía sentada junto a la cama, conversando, leyéndole las vidas de los santos, porque el pobre inválido iba cayendo en la devoción. Por la mañana estaba un poco más pálida, pero siempre impecable en su vestido negro, fresca, con los rizos bien pulidos, arreglándose para ir a darles las sopas de leche a los pequeñitos. Su única distracción era sentarse por la tarde junto a la ventana con su costura, y los niños alrededor acurrucados en el suelo, jugando tristemente. El paisaje que veía desde la ventana era tan monótono como su vida. Abajo, el camino, luego una ondulación de campos, una tierra pobre sembrada aquí y allá de olivos, y al fondo, una colina triste y desnuda, sin una casa, un árbol, ni el humo de un hogar que pusiera en aquella soledad de terreno una nota humana y viva. Viéndola tan resignada y sumisa, algunas señoras del pueblo decían que era beata. Sin embargo, nadie la veía en la iglesia, excepto los domingos, con el pequeñín mayor de la mano, todo pálido en su vestidito de terciopelo azul. De hecho, su devoción se limitaba a esa misa semanal. Su casa la ocupaba tanto que no se dejaba invadir por las preocupaciones del cielo. En ese deber de buena madre, cumplido con amor, encontraba una satisfacción suficiente para su sensibilidad. No necesitaba adorar santos ni enternecerse con Jesús. Instintivamente pensaba que toda la afección excesiva dada al Padre del Cielo, todo el tiempo gastado arrastrándose por el confesionario o junto al oratorio, sería una disminución cruel de su cuidado como enfermera. Su manera de rezar era velar por sus hijos y aquel pobre marido clavado en una cama, completamente dependiente de ella, teniéndola solo a ella. Le parecía tener más derecho a su fervor que el otro, clavado en una cruz, teniendo para amar a toda una humanidad a su disposición. Además, nunca había tenido esas sentimentalidades de alma triste que llevan a la devoción. Su larga costumbre de dirigir una casa de enfermos, de ser ella el centro, la fuerza, el apoyo de esos inválidos, la había hecho tierna, pero práctica. Y así,
Era ella quien ahora administraba la casa del marido, con un buen sentido guiado por el cariño, una solicitud de madre prevenida. Tales ocupaciones eran suficientes para llenar su día. El marido, por lo demás, detestaba las visitas, la apariencia de caras saludables, las compasiones ceremoniosas, y pasaban meses sin que en casa de María da Piedade se escuchara otra voz ajena a la familia, excepto la del doctor Abilio, quien la adoraba y decía de ella con los ojos desorbitados: «Es un hada, es un hada». Por eso fue grande la excitación en la casa cuando Joao Coutinho recibió una carta de su primo Adrião, en la que le anunciaba que en 2 o 3 semanas llegaría al pueblo. Adrião era un hombre célebre y el marido de María da Piedade tenía un orgullo enfático por ese pariente. Incluso había suscrito un periódico de Lisboa solo para ver su nombre en las secciones locales y en la crítica. Adrião era un novelista, y su último libro, Madalena, un estudio sobre una mujer trabajado con gran estilo, de un análisis delicado y sutil, lo había consagrado como un maestro. Su fama, que había llegado hasta el pueblo en una vaga leyenda, lo presentaba como una personalidad interesante, un héroe de Lisboa, amado por las damas, impetuoso y brillante, destinado a una alta posición en el Estado. Pero en realidad, en el pueblo era sobre todo notable por ser primo de Joao Coutinho. Doña María da Piedade quedó aterrada con esta visita. Ya veía su casa en confusión con la presencia del extraordinario huésped. Luego, la necesidad de vestirse mejor, de cambiar la hora de la cena, de conversar con un literato y tantos otros esfuerzos crueles. Y la brusca invasión de ese hombre mundano, con sus maletas, el humo de su cigarro, su alegría de hombre sano, en la triste paz de su hospital, le daban la aterradora impresión de una profanación. Por eso sintió un alivio, casi un agradecimiento, cuando Adrião llegó y muy sencillamente se instaló en la antigua posada del tío André, al otro extremo del pueblo. Joao Coutinho se escandalizó. Ya tenía preparado el cuarto del huésped, con sábanas de encaje, una colcha de damasco, platería sobre la cómoda, y quería tenerlo solo para él, al primo, al hombre célebre, al gran autor. Pero Adrião se negó. «Yo tengo mis costumbres, ustedes tienen las suyas. No nos contrariaremos, ¿de acuerdo? Lo que haré será venir a cenar aquí. Además, no estoy mal en casa del tío André. Desde la ventana veo un molino y un estanque que son un cuadro delicioso. Y seguimos siendo amigos, ¿verdad?» María da Piedade lo miraba asombrada. Ese héroe, ese seductor por quien lloraban las mujeres, ese poeta que los periódicos glorificaban, era un tipo extremadamente sencillo, mucho menos complicado, menos espectacular que el hijo del recaudador. Ni siquiera era guapo, con su sombrero desabrochado sobre una cara llena y barbuda, la chaqueta de franela colgando holgadamente sobre un cuerpo robusto y pequeño, sus enormes zapatos. A ella le parecía uno de los cazadores de aldea que a veces se encontraba cuando, una vez al mes, iba a visitar las fincas al otro lado del río.
Además, no hacía frases, y la primera vez que vino a cenar, solo habló con gran bonhomía de sus negocios. Vino por ellos, de la fortuna de su padre, la única propiedad que no estaba devorada o abominablemente hipotecada era Curbosa, una hacienda cerca del pueblo que además estaba mal arrendada. Lo que él deseaba era venderla, pero eso le parecía tan difícil como hacer la Ilíada. Y lamentaba sinceramente ver a su primo ahí, inútil sobre una cama, sin poder ayudarlo en esos trámites con los propietarios del pueblo. Por eso, con gran alegría, escuchó a João Coutinho declarar que su esposa era una administradora de primera categoría y hábil en esas cuestiones como un antiguo abogado. Ella irá contigo a ver la hacienda, hablará con Teles y te arreglará todo. Y en cuestión de precio, déjaselo a ella. —¿Pero qué superioridad, prima? —exclamó Adrião maravillado. —Un ángel que entiende de cifras. Por primera vez en su vida, María da Piedade se sonrojó ante las palabras de un hombre. De inmediato se ofreció para ser la procuradora de su primo. Al día siguiente fueron a ver la hacienda. Como estaba cerca y era un día fresco y claro de marzo, partieron a pie. Al principio, tímida por la compañía de un león, la pobre señora caminaba junto a él con el aire de un pájaro asustado. A pesar de que él era tan sencillo, había en su figura enérgica y musculosa, en el timbre rico de su voz, en sus ojos pequeños y brillantes, algo fuerte y dominante que le inquietaba. Un ramo de zarza se había enganchado en el borde de su vestido, y cuando él se agachó para desprenderlo delicadamente, el contacto de esa mano blanca y fina de artista en la orla de su falda la incomodó de manera singular. Aceleraba el paso para llegar rápidamente a la hacienda, resolver el negocio con Teles y regresar de inmediato para refugiarse, como en su propio elemento, en el aire sofocante y triste de su hogar. Pero el camino se extendía, blanco y largo, bajo el sol tibio y la conversación de Adrião. Poco a poco la fue acostumbrando a su presencia. Él parecía desolado por la tristeza de la casa. Le dio algunos buenos consejos. Lo que los pequeños necesitaban era aire, sol, una vida diferente a esa atmósfera sofocante de la alcoba. Ella también lo pensaba así, pero ¿qué hacer? El pobre João, cada vez que se le hablaba de pasar algún tiempo en la finca, se afligía terriblemente. Tenía horror a los grandes espacios abiertos y a los amplios horizontes. La naturaleza vigorosa casi lo hacía desmayar. Se había convertido en un ser artificial encerrado entre las cortinas de la cama. Entonces él la compadeció. Seguramente podría haber alguna satisfacción en cumplir un deber de manera tan sagrada. Pero en fin, ella debía tener momentos en los que deseaba algo más que esas 4 paredes. ¿Qué más podría desear?, dijo ella. Adrião guardó silencio. Le pareció absurdo suponer que ella realmente deseaba el bullicio del Chiado o el teatro de la Trindade. Lo que él pensaba eran otros deseos, las ambiciones de un corazón insatisfecho. Pero esto le pareció tan delicado, tan grave de decir a esa criatura virginal y seria, que cambió de tema y habló del paisaje. —¿Ya ha visto el molino? —le preguntó ella.
Tengo ganas de verlo, si me lo quiere mostrar, prima. Hoy es tarde. Entonces acordaron visitar ese rincón verde que era el idilio del pueblo. En la hacienda, la larga conversación con Teles creó una mayor cercanía entre Adriao y María da Piedade. Esa venta que ella discutía con una astucia de aldeana ponía entre ellos como un interés común. Ella le habló ya con menos reserva cuando regresaron. Había en sus maneras un respeto conmovedor, una atracción que, a pesar suyo, la llevaba a abrirse, a confiarle sus pensamientos. Nunca había hablado tanto con nadie. Nunca había dejado ver tanto de la melancolía oculta que rondaba constantemente en su alma. De todos modos, sus quejas se centraban en el mismo dolor, la tristeza de su hogar, las enfermedades, tantos cuidados serios. Y por él sentía una simpatía, un deseo indefinido de tenerlo siempre presente, ya que él se convertía en depositario de sus tristezas. Adrián volvió a su habitación en la posada de André, impresionado, interesado por esa criatura tan triste y tan dulce. Ella se destacaba del mundo de mujeres que hasta entonces había conocido, como un perfil suave de un año gótico entre fisonomías de la mesa redonda. Todo en ella concordaba deliciosamente: el oro de su cabello, la dulzura de su voz, la modestia en la melancolía, la línea casta, formando un ser delicado y conmovedor, al que incluso su pequeño espíritu burgués, cierto fondo rústico de aldeana y una leve vulgaridad en sus hábitos le daban encanto. Era un ángel que había vivido mucho tiempo en un pueblo grosero y estaba en muchos aspectos atado a las trivialidades del lugar. Pero bastaría un soplo para elevarla al cielo natural, a las cimas puras de la sentimentalidad. Le parecía absurdo e infame cortejar a su prima, pero involuntariamente pensaba en el delicioso placer de hacer latir aquel corazón que no estaba deformado por el corsé y de finalmente posar sus labios en un rostro que no estuviera cubierto de polvos de arroz. Y lo que más lo tentaba era pensar que podría recorrer toda la provincia en Portugal sin encontrar ni esa figura corporal, ni esa virginal dulzura de un alma dormida. Era una oportunidad que no se volvería a presentar. El paseo al molino fue encantador. Era un rincón de la naturaleza digno de Corot, especialmente a la hora del mediodía en que ellos llegaron. Con la frescura del verdor, la sombra acogedora de los grandes árboles y todo tipo de murmullos de agua corriente, corriendo y brillando entre los musgos y las piedras, llevando y esparciendo en el aire el frescor del follaje, de la hierba por donde fluía cantando. El molino era de una belleza pintoresca, con su antigua construcción de piedra secular, su enorme rueda, casi podrida, cubierta de hierbas, inmóvil sobre la helada claridad del agua oscura. Adrián lo encontró digno de una escena de novela, o mejor aún, de la morada de un hada. María da Piedade no dijo nada, encontrando extraordinaria esa admiración por el molino abandonado del tío Costa. Como ella venía un poco cansada, se sentaron en una escalera de piedra desvencijada que sumergía sus últimos pendaños en el agua del embalse, y ahí permanecieron un momento en silencio,
encantados por aquella frescura murmurante, escuchando a las aves piar en las ramas. Adrião la veía de perfil, un poco encorvada, hurgando con la punta de su sombrilla las hierbas silvestres que invadían los escalones. Era deliciosa así, tan blanca, tan rubia, con una figura tan pura, sobre el fondo azul del cielo. Su sombrero era de mal gusto, su mantilla anticuada, pero él encontraba en ello una ingenuidad picante. El silencio de los campos a su alrededor los aislaba, e insensiblemente él comenzó a hablarle en voz baja. Seguía siendo la misma compasión por la melancolía de su vida en esa triste villa, por su destino como enfermera. Ella lo escuchaba con la mirada baja, asombrada de encontrarse ahí tan sola con ese hombre tan robusto, llena de temor y encontrando un sabor delicioso en su miedo. Hubo un momento en que él habló del encanto de quedarse ahí para siempre en la villa. ¿Quedarse aquí? ¿Para qué?, preguntó ella sonriendo. ¿Para qué? Para esto, para estar siempre a su lado. Ella se ruborizó, la sombrilla se le escapó de las manos. Adrião temió haberla ofendido y agregó riendo: ¿no sería delicioso? Podría alquilar este molino, convertirme en molinero. Prima, usted sería mi clienta. Esto la hizo reír. Era aún más hermosa cuando reía. Todo brillaba en ella: los dientes, la piel, el color de su cabello. Él continuó bromeando con su plan de convertirse en molinero y de recorrer el camino con un burro cargado de sacos de harina. «Y yo iré a ayudarlo, primo», dijo ella, animada por su propia risa, por la alegría de ese hombre a su lado. «¿Vendrá?», exclamó él. «Le juro que me haré molinero. ¡Qué paraíso! Los dos aquí en el molino, ganándonos la vida alegremente y escuchando cantar a esos mirlos». Ella volvió a ruborizarse ante el fervor de su voz y retrocedió como si él fuera a llevarla ya al molino. Pero Adrião, ahora inspirado por esa idea, le pintó con sus palabras llenas de color todo un estilo de vida romántico, de una felicidad idílica, en ese escondito verde. Por la mañana, levantándose temprano para trabajar, luego el almuerzo en la hierba junto al agua, y por la noche las buenas conversaciones sentados ahí, a la luz de las estrellas o bajo la cálida sombra de los cielos negros de verano. Y de repente, sin que ella resistiera, la tomó en sus brazos y la besó en los labios, con un solo beso profundo e interminable. Ella quedó contra su pecho, blanca como muerta, y 2 lágrimas corrieron por su rostro. Estaba tan dolida y débil que él la soltó. Ella se levantó, recogió su sombrilla y se quedó frente a él, con los labios temblorosos, murmurando: «Está mal, está mal». Él mismo estaba tan perturbado que la dejó descender al camino, y un momento después ambos caminaban en silencio hacia la villa.
solo en la posada pensó: fui un tonto. Pero en el fondo estaba contenta con su generosidad. Esa noche fue a su casa y la encontró con el pequeño en el regazo, lavándole con agua de malva las heridas que tenía en la pierna. Y entonces le pareció odioso distraer a esa mujer de sus enfermos. Además, un momento como aquel en el molino no se repetiría. Sería absurdo quedarse ahí, en ese rincón odioso de la provincia, corrompiendo con frialdad a una buena madre. La venta de la hacienda estaba concluida. Por eso, al día siguiente apareció por la tarde para decirle adiós. Se marchaba por la noche en la diligencia. La encontró en la sala, en la ventana de siempre, con los niños enfermos acurrucados contra sus faldas. Ella escuchó que él se iba, sin que su color cambiara, sin que su pecho se agitara. Pero Adrián notó que la palma de su mano estaba tan fría como el mármol. Y cuando él se fue, María de Piedades se quedó mirando por la ventana, ocultando su rostro de los niños, contemplando abstractamente el paisaje que se oscurecía, mientras las lágrimas le caían una tras otra sobre la costura. Lo amaba. Desde los primeros días, su figura resuelta y fuerte, sus ojos brillantes, toda la virilidad de su persona se habían apoderado de su imaginación. Lo que la encantaba de él no era su talento, ni su celebridad en Lisboa, ni las mujeres que lo habían amado. Todo eso le parecía vago y poco comprensible. Lo que la fascinaba era esa seriedad, ese aire honesto y sano, esa robustez de vida, esa voz tan grave y rica, y vislumbraba, más allá de su existencia ligada a un inválido, otras vidas posibles, en las que no siempre se tiene delante una cara débil y moribunda, en las que las noches no se pasan esperando la hora de los medicamentos. Era como una ráfaga de aire impregnado de todas las fuerzas vivas de la naturaleza que atravesaba. Súbitamente, su sofocante alcoba, y ella lo respiraba deliciosamente. Luego, había escuchado esas conversaciones en las que él se mostraba tan bueno, tan serio, tan delicado, y a la fuerza de su cuerpo que admiraba, se unía ahora un corazón tierno, de una ternura viril y fuerte para cautivarla. Ese amor latente la invadió. Se apoderó de ella una noche cuando tuvo esta idea, esta visión. Si él fuera mi marido, todo su ser tembló. Apretó desesperadamente los brazos contra su pecho, como si se fusionara con su imagen evocada, aferrándose a ella, refugiándose en su fuerza. Luego, él le dio aquel beso en el molino, y se fue. Entonces comenzó para María da Piedade una existencia de abandono. Todo, de repente todo a su alrededor. La enfermedad de su marido, las dolencias de sus hijos, las tristezas de su día a día, su costura, todo le parecía lúgubre. Sus deberes, ahora que no ponía en ellos toda su alma, le pesaban como cargas injustas. Su vida le parecía una desgracia excepcional. Aún no se rebelaba, pero tenía esos momentos de abatimiento, esos repentinos agotamientos de todo su ser, en los que caía sobre la silla, con los brazos caídos murmurando: ¿cuándo acabará esto?
Entonces se refugiaba en ese amor como una deliciosa compensación, pensándolo todo puro, todo del alma. Se dejaba penetrar por él y por su lenta influencia. Adrião se había convertido en su imaginación en un ser de proporciones extraordinarias. Todo lo que es fuerte, lo que es bello y lo que da sentido a la vida, no quería que nada de lo que era de él o venía de él le fuera ajeno. Leyó todos sus libros, especialmente aquella Madalena que también había amado y que murió de abandono. Esas lecturas la calmaban, le daban una vaga satisfacción a su deseo. Al llorar los dolores de las heroínas de las novelas, parecía encontrar alivio a los suyos. Lentamente, esa necesidad de llenar la imaginación con escenas de amor y dramas infelices se apoderó de ella. Durante meses se dedicó a devorar novelas constantemente. Así, en su mente se fue creando un mundo artificial e idealizado. La realidad se le hacía odiosa, especialmente en su hogar, donde siempre encontraba a un ser enfermo aferrado a sus faldas. Surgieron las primeras revueltas. Se volvió impaciente y áspera. No soportaba ser arrancada de los episodios sentimentales de su libro para ayudar a girar a su esposo y sentir su aliento fétido. Comenzó a sentir aversión por las pociones, los ungüentos y las heridas de los pequeños que debía lavar. Empezó a leer poesía. Pasaba horas sola, en silencio junto a la ventana, con toda la rebelión de una apasionada reflejada en su mirada de virgen rubia. Creía en los amantes que escalan balcones bajo el canto de los ruiseñores y deseaba ser amada así, poseída en el misterio de una noche romántica. Su amor se desprendió poco a poco de la imagen de Adrião y se extendió, se amplió hacia un ser vago, hecho de todo lo que la había encantado en los héroes de novela. Era un ente medio príncipe y medio villano, que tenía sobre todo fuerza, porque eso era lo que admiraba, lo que quería, por lo que anhelaba en las noches cálidas en las que no podía dormir. 2 brazos fuertes como el acero, que la apretaran en un abrazo mortal, 2 labios ardientes, que con un beso le absorbieran el alma. Se estaba volviendo histérica. A veces, junto al lecho de su esposo, viendo ante sí ese cuerpo tísico, inmóvil como un inválido, sentía un odio vil, un deseo de apresurarle la muerte. Y en medio de esta excitación mórbida de su temperamento irritado, sufría debilidades súbitas, sustos como los de un pájaro que se posa, un grito al escuchar un portazo, una palidez desmayada si había flores muy olorosas en la sala. Por la noche se sofocaba. Abría la ventana, pero el aire cálido, el aliento tibio de la tierra calentada por el sol, la llenaban de un deseo intenso, de una ansia voluptuosa, cortada por crisis de llanto. La santa se estaba convirtiendo en Venus. Y el romanticismo mórbido había penetrado tan profundamente en ella, que llegó el momento en que bastaría con que un hombre la tocara para que ella cayera en sus brazos. Y fue lo que sucedió finalmente, con el primero que la cortejó 2 años después. Era el aprendiz de la botica. Por él escandalizó a toda la villa, y ahora,
Deja la casa en un desorden, los niños sucios y llenos de lagañas, en harapos, sin comer hasta altas horas. El marido gimiendo abandonado en su alcoba. Toda la parafernalia de ungüento sobre las sillas, todo en un abandono miserable, para correr tras ese hombre, un bribón odioso y sucio, de cara hinchada y regordeta, con lentes negras y una gruesa cinta que pasa detrás de la oreja y un gorrito de seda puesto con afectación. Viene de noche a las citas en zapatillas bordadas, huele a sudor y le pide dinero prestado para mantener a una tal Joana, una criatura obesa a la que llaman en la villa la bola de cebo.